Estamos con don José Luis y con Lupita, padres de Marlene, les voy a decir su nombre completo, Marlene Natalia Pérez Villafuerte. Y bueno, a muchos de ustedes, y a lo mejor a todos nos va a pasar esto, porque son historias, son crímenes que creemos que se van a quedar en la impunidad. Don José Luis, platíquenos qué pasó. Platíquenos qué pasó con Marlene y después nos presenta a Marlene. Bueno, buenas tardes. Lo que ocurrió con mi hija fue algo completamente, inesperado. Se salió completamente de lo que nosotros habíamos esperado. Fue víctima de un triste y feroz asesinato en la casa de uno de los vecinos de esta misma calle. Con uno de ellos platicaba pues con la amistad normal de un vecindario. En esa ocasión, la persona que cometió el infame asesinato esperó que regresara de su escuela, la invitó a platicar en su casa, que son como cuatro casas de aquí de la de nosotros, y en algún momento, por alguna situación, esta persona perdió el juicio y la agredió mortalmente. Yo tuve la oportunidad de platicar con mi hija, que a las 8 por ser me extrañó, entonces me contestó ya no tardaba en llegar, que no había, que estaba bien, lo cual en ningún momento me hizo sospechar de algún problema, que me imagino tampoco había problema en ese momento con el vecino. Algo ha de haber pasado poco después, que de acuerdo a las investigaciones, nos enteramos nosotros por las investigaciones que se hicieron posteriormente, esta persona la agredió, le dio un golpe con una herramienta por atrás, sin que ella lo esperara, y le causó la muerte. Suponemos que al momento de él darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, entró en pánico, quiso ver qué hacía con el cuerpo. Obviamente, no sé qué tanto pensaría él. Lo que pasó con nosotros es que al ver que no llegaba mi hija, al ver que ya eran las 10, 11 de la noche y no regresaba, fuimos a la esquina de aquí de la calle Lago Pátzcuaro y avenida de Chimalhuacán a esperar que bajara de algún transporte público. Estuvimos esperando, la esperanza cada vez se iba haciendo más se iba cerrando porque pasaban los vehículos, bajaba gente, pero ya nunca bajó mi hija. Y sin embargo vimos a este vecino que pues salió de su casa, caminó hacia la avenida donde coincidió que estábamos nosotros, nos saludó así muy fugazmente y se fue, siguió su camino. Nosotros, pues como un vecino común y corriente, lo vimos pasar sin sospechar jamás que en ese momento en su casa había dejado el cuerpo ya sin vida de mi hija. Esto naturalmente lo supimos pues muchos días después al ver las investigaciones de los cuerpos de policía, los agentes que estuvieron a cargo de la investigación. Todo esto. Permíteme que te interrumpa. Diga. ¿Esto cuándo fue? Esto fue no se me puede olvidar, 14 de marzo del 2006. Al otro día estuvimos buscando, pues, si alguien de aquí por el domicilio la había visto.
porque no llegó en toda la noche. Fuimos a su escuela, a la ENEP Aragón, a preguntar si alguna de sus amigas sabía o se había ido con ella, y nunca tuvimos alguna respuesta favorable. Pasamos a un lugar que le llaman La Bola, allá por la Avenida Central, a ver ver qué podíamos hacer, y simplemente nos comentaron las personas de ahí, los agentes, o que no nos preocupáramos, que lo más probable es que se hubiera ido con el novio y que esperábamos unos días e iba a llegar a la casa. Al ver que no nos hacían ningún caso, regresamos al domicilio. Seguí yo buscando, preguntando inclusive casa por casa en los lugares cercanos donde podría darnos alguna información, pero ya no fue posible. Eso de inmediato, pues fuimos a dar parte ya al anochecer de ese día a no sé, ¿cómo se llama? Un cuartel, un de vigilancia que hay aquí en la avenida Chimalhuacán, un módulo de vigilancia. De ahí vino un agente que nos hizo preguntas cómo había estado, y después nos dijo que lo importante, si era un secuestro, que pues diéramos conocimiento a la AFI en ese entonces. Y se confirmó esto de alguna manera porque poco después mi esposa recibió una llamada que pedía hablar conmigo, y la persona que llamaba en tonos grosero, con grosería, con muchas groserías, todo, que dijo, ya sabes, tenemos a tu hija y necesitamos, si no nos das lo que te vamos a pedir, la vamos a matar. O sea, todavía los extorsionó él. Trataron de extorsionarnos. Sí, no se les cumplió porque no contaron que los restos de mi hija aparecieron antes de lo que ellos hubieran pensado. Pero a mí, por ejemplo, me habían pedido que les llevara, no me acuerdo qué cantidad, y además mi camioneta, que era nueva, en un lugar que me iban a decir en la salida a Querétaro. Maquiavélicamente, bueno, en esos años sí, se da una serie de asesinatos de mujeres jóvenes, que justo sus restos eran arrojados al canal de la compañía. Exacto. Maquiavélicamente, este sujeto, en complicidad Sí. de otra persona, se la llevan para allá, con la intención de que ustedes pensaran o de que la gente creyera que había sido el mismo sujeto que había estado cometiendo esta serie de asesinatos. Exactamente. De alguna manera lo pensaron muy bien, para tratar de achacar, incluso cuando nosotros, uno de mis hermanos y yo, los confrontamos a esos muchachos esas dos personas que estaban caminando en la calle como si nada, con toda la tranquilidad del mundo, me dijeron, no, pues ha de estar con su novio. Él se iba seguido para la plaza Nesa, la que está por allá Dice, entonces por allá se ha debido con el novio, pero hasta burlando, hasta riéndose. Al rato regresa. O sea, y si no, pues ya ni modo. O sea, nos extrañó la forma tan así, sin relevancia, casi burlándose de nuestra preocupación. Pero ya lo dejamos, dije, bueno, pues lo dejamos pasar. La orden de aprehensión de los dos, ¿cuándo es que se da? O sea, obviamente tú pero tuvieron que pelear con todo un sistema. Estamos hablando del 2006. Sí. Ahorita medio está componiéndose la situación, pero tuvieron que enfrentarse a un sistema que a veces pide dinero, y mucho más en esos años, que les dice, o me das esto o no va a aparecer nada de tu tema. ¿A qué se enfrentaron? Sí, pues después de que esta llamada, entonces sí vinieron el personal de la AFI, montaron aquí un equipo para estar al pendiente de las llamadas. Ellos sí tuvieron grabación de lo que posteriormente volvieron a llamar. Me pidieron, yo les decía que nada más tenía una cantidad inferior obviamente a lo que me pedían, porque no tenía, y me dijeron que, oye, eso no alcanza ni para lo que ella come.
así muy burlándose. Pasaron así unos días, llegó de parte de Chimalhuacán, ¿verdad? Un agente judicial que era el encargado, que también, a ver, quién tenía seguro de vida de la muchacha, quién es el beneficiario, o sea, de alguna manera, a ver. Volteando a ver si no Sí. era acá adentro. Sí, y pues en uno de esos días a mi hijo que tenía su computadora, sin que nosotros no estábamos presentes porque estábamos viendo alguna situación respecto a la investigación, llegaron y llegó él y con varios agentes y ¿sabes qué? Nos vamos a llevar tu computadora y tú también te vas porque has de tú saber algo. Así en ese plan no procedió su plan porque en eso una de mis hermanas llegó y dijo, no, ¿dónde llevan ustedes? ¿Por qué llevan a mi sobrino? Ya vienen agentes especiales de Toluca para ver este caso, como si hubiera sido Palabras mágicas. Sí. No, bueno, es que nada más estábamos viendo y inclusive se retiraron, porque, no sé, la intención era tal vez llevarse a mi hijo, extorsionar y de alguna manera sacar algo de lo que... O tratar de Sí. hacerlo a él responsable de esa. ¿no? Sin embargo, este mismo agente, cuando apareció que fue el brazo de mi hija, Primero la pierna. la pierna, Primero encontraron que fue lo que pierna. nos sirvió para Sí. pues darnos cuenta que era mi hija porque llevaba un zapato que ese día, unas botas que ella ese día se había llevado. Sí. Y sí, se parece que ya apareció, pero tienen que ir a ver porque sí es muy triste. No están aquí, esos restos no están aquí en Nesa, están en Los Reyes, La Paz. Y ya con eso las llamadas jamás se volvieron a hacer. Repito, pues su plan se vino abajo al aparecer demasiado pronto. Consideramos Eso, que alguien de adentro les estaba informando, porque después de que apareció la piernita, ya los secuestradores ya no volvieron a llamar. Fui con mi cuñada ahí a los Alguien de Reyes. la misma Ajá. procuraduría en Sí. aquel entonces. Sí. Sí, Fui a los Reyes y ahí ya me pasaron y ya me decía el comandante, me decía, este es su pantalón. Yo siempre, como te decía, es muy coqueta mi hija. En la mañana me daba su ropa para que yo le planchara, le desarrugaba el pantalón y la blusa que se iba a llevar. Entonces sabía perfectamente el tipo de tono de mezclilla que llevaba y la blusa que llevaba. Entonces cuando me enseña la parte del pantalón, para esto los de la AFI me dijeron, así vea usted que sí es, diga, no estoy segura, porque si dice que sí es, ahí van a parar la investigación. Entonces usted diga, no estoy segura. Pero tú lo viste y sabías que Yo sí era. sabía que sí era. Después ya nos pasan al donde están las planchas. Sacan la plancha y veo su piernita. Tenía como 3 días que se había caído y hasta me dijo, mira mamá, me caí, me raspé la también eso yo rodilla. lo vi. Me raspé la rodilla. O sea, los dos entraron a identificar los restos Sí, que encontraron de ella. Sí, y te digo, entonces vi su rodilla raspadita y pues sí es, pero no podía decir si es, no estoy segura. Estábamos ahí, ya nos íbamos a retirar y nos llama otra vez el comandante y dice, me acaban de avisar que encontraron un brazo. Entonces, ¿quieren esperarse o a lo mejor es de otra persona? Y no, pues sí, nos esperamos. Como a la media hora llegó otra vez la camioneta de Semefo y yo me iba a acercar y ya agarraron y me dijo, no, espérese, lo tenemos que limpiar porque lo sacamos del canal. Entonces ya lo meten y ya al ratito sale el comandante y sale con una pulserita. Esta pulserita ella siempre la traía, era de piedritas. ¿Te acuerdas? En ese entonces se cuidaban muchas las pulseras con piedritas. Era de piedritas rositas y siempre la traía. Entonces cuando sale el comandante me dice, su brazo traía eso. Sí es. No, pues no sé, porque como mi hija tiene tantas, no sé si... Sí, la instrucción era no. O sea, tú querías que siguieran buscando más. Exactamente, sí. Entonces ya nos pasan a ver el brazo. Como te decía, mi hija bien coqueta, siempre se hacía su manicure, su pedicure, o sea, muy coquetona. Entonces me doy cuenta de las manitas, pues sí, bien cortaditas, sus uñitas, pues sí.
Entonces, ya está la Ministerio Público, como te decía mi esposo, muy, muy payasa. Decía, no, es que de seguro, dice, ya empezamos a llamar a sus vecinos para que den declaraciones de cómo era Marlene. Y nos están diciendo que no, que era, o sea, casi de lo peor, ¿no? Pues no es posible, o sea, Lo de siempre, y no es justifica, echándole la culpa a las víctimas. exacto, y no es Sin cierto. haber investigado porque todavía nadie. Ujú, platicamos con su amiga, una amiga aquí enfrente, 2 amigas. No, señora, ¿cómo vamos a decir nosotros eso? Era muy curioso porque Marlene siempre fue muy hogareña. Mientras Rodri y Selene se quedaban en casa de los tíos o de algunos amigos o algo, Marlene decía, no, mamá, dile que mañana me vas a llevar a tal lado. O sea, nunca le gustaba quedarse en otro lado. Por eso fue. Igual acá Sí, ya Oscar volvió quería a pasar. también su amiga. A No veces, acostumbraba a eso. a veces decía, señora, vamos a ir acá a un baile, a unos 15 años. Déjenos ir a Marlene, más o menos son de la edad. Decía, sí, ¿qué crees, Jacqueline? Lo que pasa es que Marlene, al ratito va a venir su tío por ahí. Y no era cierto, ya Marlene me había dicho, mamá, dile que no. no me dejes ir. Sí, o sea, era muy apegada aquí a la casa. Entonces, te digo, Sí, todo sí. eso se lo mencionaron al Ministerio Público, pero cuando ella nos dice a nosotros, no la cambia completamente. Nosotros viendo eso y con la familia decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer si seguimos con esta persona que nos citaba cada 15 días? Nunca va a haber resultado, ¿sí? Entonces fue cuando agarramos, un cuñado trabajaba en la Cámara de Diputados y él tenía relación con ¿cómo se llama? Era Actualmente un, Morena, ay, no me acuerdo cómo se llama. no me acuerdo. Sí, Bueno, pero ayudó en algo. Bastante, sí, porque porque él nos dio consiguió una carta. no precisamente una cita, pero sí, Ujú. un lugar donde el gobernador del Estado de México en ese entonces, Peña Peña Nieto, Nieto. iba a estar. Y si ustedes vayan ahí, él escucha diferentes situaciones que llevan las personas que van ahí, De toda la como gente. una especie de audiencia. Y Ajá. dice, ustedes pidan pasar con él y expongan el caso, que tiene eso, que no ven avance, que qué pueden hacer. Y sí, nos tocó ir a San Cristóbal, nos dijeron que era en San Cristóbal de Catepec donde iba a estar, un auditorio, hasta allá nos dirigimos, empezó la audiencia y nosotros esperamos, ya que la mayoría de las personas hubieran expuesto sus problemáticas de agua, de drenaje, todo eso. Nosotros pasamos directamente con Peña Nieto, con el presidente, y ¿sabe qué pasa? Dice que caray, no, esto está tremendo. ¿Sabe? A ver, llámale a Villicaña, era el procurador. Llámale, dile que venga para acá. Ya vino a la persona. Mira, te encargo muy especialmente este caso. Este caso se tiene que resolver. Ponla a los mejores Y que cámbiamela, tengas. por favor, de allá de Chimalhuacán. Sí, y Ya no quítamela quieren allá estar. y ponla donde realmente hagan caso. Tiene que, tú me vas a dar cuentas de qué es lo que pasó. Caray. Ya, sí, esperemos, así bien afable, por eso después quizá que pasaré con él, pero muy afable los. Bueno, todos esa también. parte que ustedes conocieron de él Sí. les ayudó. Y ya, el caso es que sí, el procurador nombró a una MP, Araceli Montalvo se llamaba, que con un grupo de agentes se abocó a fondo a buscar, y ellos fueron los que Se vio el avance. ellos Entonces anduvieron en el canal de compañía hasta con helicóptero, con las aspas, removiendo todo a ver si con encontraban lanchas, estuvieron buscando para encontrar más restos. concursos. Encontraban otras Otras víctimas, Sí, sí, no. pero no, de mi hija ya no, Incluso realmente no apareció nos nada. mandó a Toluca para que nos hicieran lo del ADN, Ujú. para que lo que tenían acá, el bracito y la pierna, realmente fuera de Marlene. Pues sabíamos que sí, ¿no? Pero bueno, ya ellos lo tenían ahí, porque aquí nos habían dicho que si lo hacían, que nos iba a salir carísimo, ¿verdad? Sí. Aparte de que iba a tardar mucho tiempo, nos iba a salir muy caro. Y cuando le comentamos al licenciado Peña Nieto, dijo, no, eso no tiene ningún costo, Claro. porque es para una investigación. Entonces, ustedes vayan y se los van a hacer. Sí, fuimos para allá, Para esto, los medios, perdón, la prensa
la prensa, sí, la prensa, publicó por ahí unos recortes de Sí, vi esa nota. sensacionalista, e inclusive una que realmente hasta mandamos un escrito, dice, los padres con dedo flamígero culpan a ellos enfrente diciendo que ustedes fueron los asesinos, cuando jamás pasó eso, ni siquiera los habían visto, pero con el afán de hacer Sí. publicidad amarillenta. Pues, Y ellos, los mismos investigadores de la licenciada Araceli, fue los que dieron de que eran ellos. Y esa nota quería implicar justo al asesino serial a ellos, sí. Ajá. del Sí. lugar de Pero ella. también diciendo que nosotros estábamos seguros que ellos habían sido, Claro. cuando nosotros no nos constaba. Ya luego supimos que ellos habían sido, pero de momento Sí, no. Llegamos a esa conclusión por el trabajo de investigación de los de los la agentes, licenciada. pero no. De hecho, ellos estuvieron arraigados en un hotel, ¿no? Sí, aquí en Eh, la avenida eh, Pantitlán. pero ellos y sus familiares decían que era injusto, que era inconstitucional, que inclusive fueron un grupo de ellos a hablar con Garralda, con Jorge Garralda, y decir que eran víctimas y O obviamente sea, las víctimas eran ellos. y él Sí. dijo que no se dejen, no pueden ser que traten así a los pobres. Los pobres asesinos. Sí. Sí, curiosamente, por eso decía mi esposa que había alguien que les informaba, porque ya venían de Toluca un grupo de agentes a detenerlos donde estaban A arraigados, ejecutar la orden de los dos. y ya a detenerlos, ya la orden de De aprehensión. Alguien les dice, y en la mañana Ujú. se Horas escabullen. antes les dan la salida y se van. Entonces, cuando llegan estas personas de Toluca, ya no hay nada. Entonces, Ya no. la licenciada Araceli dice, bueno, pero ¿quién les dio la salida? O sea, ¿quién? También Nadie La supo nada. complicidad de las Ajá. Y autoridades. lo más Sí. horrible, porque nos enteramos apenas que salieron y aquí en su domicilio, bueno, no sé si en su domicilio, caso que en algún lugar, estaban sus otros familiares conocidos ahí festejando, haciendo una fiesta de que ya estaban libres. Ujú. Alguien les volvió a decir que sí, están libres, pero váyanse porque Ya está la Dije, orden de aprehensión. se desaparecieron Ya. y pasó el tiempo. De ahí a Entonces íbamos a preguntar, no, pues se está investigando, pero ¿Cuántos años pasaron? de 2006 que ocurrió esto a como por el cuando, 2008, cuando más o el menos. agente Luis Casillas nos vino a informar que ya habían sido detenidos. Uno de ellos, pensamos que cuando dijo que era Juan Pablo, era el cómplice, creo que en Guanajuato, en algún lugar de Guanajuato, por una cuestión, y que todo eso era, pues, producto de la investigación que gracias a Frida Guerrera, había llevado a cabo con casos que parecía que se iban a quedar en el olvido. Sí, Realmente después de 17 años, del Sí. 2002, creíamos que era hasta presente, Fue en 2022, Sí. cuando nosotros lo Ajá. ubicamos. y era del 2006 al 2022, todo ese tiempo. aquí más o menos de la licenciada Araceli fue como un año lo que tardó la Un año y medio, investigación. Para generar la orden. Sí, en lo que estuvieron, o sea, recopilando información, todo, porque yo era lo que le decía a la licenciada Araceli. Yo cuando vi la piernita de mi hija, Ah, sí. era, Sí. haga de cuenta que, o sea, alguien que sabía hacerlo, porque cualquier persona corta un miembro y lo va a cortar así, Como caiga, ¿no? ¿no? O como caiga. Sí, alguien que no sabe. Ajá. Y esta persona, el corte lo tenía exactamente en la ingle. O sea, no había cortado ningún hueso. Era exactamente en la ingle. El bracito era igual, como que lo estiraron, igual lo cortaron. Perfecto. Perfectos. Entonces yo le decía a la licenciada que tenía que ser alguien que supiera. Después, cuando estuvieron arraigados, la licenciada Araceli también, bueno, porque uno de los agentes iba y platicaba con ellos y se dio cuenta de que uno de ellos, a Juan Pablo, había trabajado en una carnicería. Entonces de ahí venía lo que... Y luego tuvieron acceso a sierras el Sí, papá del las- asesino circulares. se dedicaba o se dedica a poner Sí, todo fue. antenas. Entonces tenía maquinaria aquí en su casa. Con una de esas sierras vinieron y se las llevaron, se la incautaron. Y es lo que tienen ellos de prueba. Aquí. Por todo eso Bueno, lo supimos por la sí. investigación que ellos hicieron,
que curiosamente el premio que les dieron por haber hecho un buen trabajo fue disolver ese grupo, hacerles cargos de diferentes cosas, de mal manejo, de no sé qué, o sea, hasta que uno de ellos ya está a punto de ser encarcelado, del grupo que eran como 5 agentes, todos bien dedicados, y a la licenciada Araceli La cambiaron. cambiaron en un lugar lejano. Es que la gente cuando funciona estorba. Sí. Yo creo que es lo que pasó, porque queríamos verlos, no, ya no están aquí ya. Y poco a poco nos fuimos enterando de la triste suerte de ellos. ¿Sí? Finalmente, bueno, sí, en efecto, fíjense qué curioso, a nosotros también nos quitaron mucho apoyo que teníamos con ese grupo con el que nos apoyábamos para cuando ubicamos estos sujetos, pues Ricardo obviamente necesita pues que lleguen los que pueden ejecutar esa orden. Ajá. Y después, bueno, hace como un año también nos quitaron mucho apoyo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sabemos. Porque dice usted, porque quien funciona ya no, que funciona, que está dando resultados, ya no es bienvenido. Pero diría Ricardo, pero nosotros ni cobramos. Por eso, pero son piedritas en el zapato, piedrotas. Les vamos a enseñar a Marlene. Ella es Marlene, no sé si se alcanza a ver. O de ahí del cuadro. O el cuadro, a ver si me lo puedes bajar, Rey. El cuadrito de ahí. ¿Sí se puede? ¿O está...? A ver. Ya se puso. Pues Marlene, sí. Pues, como bien dice, ella era muy coqueta. Eso. Esta es su pulserita por la que realmente su si mal no recuerdo, ¿verdad? No era blanca. Blanca. Le estaba defendiendo ese día, por eso también. Su bota blanca, y no encontraron más nada de ella. Ya en la gaveta donde está nada más su brazo y su pierna. Últimamente parece que sí hubo más restos que posteriormente se encontraron, pero por el rumbo de Tlalpan. Donde trabajaba el papá. Y entonces la licenciada Araceli nos dijo que pues no, y cuando querían hacer una investigación más a fondo, esos restos se habían extraviado en el panteón donde supuestamente estaban. Ella estaba muy enojada, muy molesta, porque dice, ¿cómo es posible? Inclusive le dijimos al encargado, esto es muy importante, no lo podemos llevar aquí porque necesitamos una orden, pero vamos a venir con ella. Cuando fueron ya, ¿qué cree? Que pues estaban aquí, pero ya no sé. Pero de acuerdo a esto, sí era parte del cuerpo de mi hija, y que incluso la licenciada, la investigadora dijo, por una parte también porque ya no era conveniente mostrárselos a los padres por el grado de descomposición que tenía. Finalmente ustedes empiezan a llevar a cabo el juicio junto con las autoridades. Me acuerdo que, fíjense, les voy a platicar. Cuando detienen a Juan Pablo Salas Velázquez, ahora ya sentenciado, que es la noticia que queremos platicar con ustedes, me avisa Ricardo Jeffríes que tal caso y te va a buscar el papá, no sé, ¿no? Entonces tuvimos como un primer contacto, sí. Pero yo siempre digo, las víctimas tienen sus tiempos. Y además, pues no es un tema fácil. Y no es un tema, o sea, no la encontraron como ustedes la trajeron a la vida, ¿no? Y sí, cuando vi el caso como estaba, dije, mejor me espero hasta que él me busque, ¿no? Siento que sí no estabas ni preparado para esto, ¿no? Muchas veces el que
tantos años llegar a la justicia. O sea, la justicia de verdad debe ser pronta y expedita. Lamentablemente estamos en un país donde no es así. Y bueno, tardíamente llegan estas sentencias o estas aprehensiones que finalmente Ignacio, que es la otra persona que participa en estos hechos, está prófugo. Sí. Ni nosotros lo hemos ubicado, pero Ricardo no suelta lo que nos llega, a pesar de que ya no tengamos el apoyo como que nos hayan quitado tantos apoyos. Finalmente, después de estos prácticamente 3 años, el día viernes, el día de ayer, a ver, cuéntanos. Sí, exactamente. Después de toda una... de tener que repetir a instancias del abogado defensor del detenido todo lo que pasó, después de 16, casi 17 años de transcurridos, quería que contáramos todo lo que había pasado, que obviamente, pues a pesar de lo, no sé, muy, muy intenso que fue, obviamente hay datos, hay situaciones que ya no tenemos nosotros, pues un recuerdo pleno. Eso es lo que hicimos, tanto mi esposa como yo, que en un principio no queríamos ya asistir porque era una revictimización, se llamaba. Sí, claro, absolutamente. Pero nos dijeron que teníamos que asistir, o si no, nos hacíamos acreedores a alguna multa por desacato, no sé. Entonces acudimos con esa situación, pero naturalmente lo que comentamos fue lo que nos acordábamos, diciendo que todo lo demás está en el acta y por lo tanto podrían revisar el acta. Lo que está en el acta es lo que pasó, no tenemos por qué hacer algún cambio, por alguna modificación. Entonces, sí se localizaron, porque uno de los problemas que hay en estos casos justamente es localizar a los investigadores, a los peritos. Sí, de hecho, hubo vecinos que participaron en las declaraciones iniciales y con malestar la mayoría pues tuvo que acceder a acudir a reafirmar lo que habían dicho. Hay una vecina ya muy grande que inclusive tiene problemas de salud, pero aún así pues tuvo que presentarse a hacer esta situación. Personas que no vivían cerca de aquí, pues que eran conocidos de mi hija, en su momento se les entrevistó, pero ya después era difícil verlo nuevamente. Pero la mayoría, la apariencia, sí acudieron a ratificar sus declaraciones. Qué bueno. Pues esta es la sentencia que obtuvieron. Miren, muchas veces los papás, sobre todo los papás, pues no se ven, pero al fin la lucha es el trabajo, todo el dolor, toda la revictimización, pues vale la pena. 55 años de prisión para este individuo, pero pues nos falta uno. Apeló. Sí. Pero, y nos comentó la MP que es ahora un proceso todavía más largo que se va a llevar a cabo en Toluca, van a revisar, que eso lleva de 8 a 9 meses. Sí, ellos siempre apelan. Además, si a pesar de que les quitan sus derechos, se supone que pues ellos tienen derecho a seguir amparándose después de esta apelación. Y bueno, es muy triste porque al final las familias solo tienen 15 días hábiles para inconformarse con una sentencia. Claro que. Pero platíquenme un poquito más. ¿Quién era? ¿Cuándo nació? ¿Fue su primera hija? ¿Me platicaban? Sí, Marlene Natalia fue la primera de nuestros 3 hijos, era la mayor. Como dice mi esposa, era una persona muy dedicada al estudio y a la casa.
prefería estar en casa o en la escuela que irse a pasear, andar en fiestas, algo así. Muy dedicada, quería ser pedagoga, ya llevaba la mitad de la carrera. ¿Estaba estudiando dónde? Nos decía. En la actual, en ese tiempo era la ENEP Aragón, ahora es la FES Aragón. Que por cierto, ahí, a diferencia de lo que hemos notado últimamente, cuando expusimos la situación de sublevación y todo, no hubo el apoyo que ahora dan cuando un alumno tiene cuando aparece. En este tiempo no hicieron nada, ni saben que vamos a hacer esto, nada. Lo poco que pudimos conseguir fue con los testimonios de sus compañeros de clase y que realmente era mínimo, sí. Le gustaba, pues, la verdad, mucho el estudio. Estaba en casa, estaba al pendiente de sus hermanos. Sus hermanos la veían como ejemplo a seguir por su dedicación al estudio. La verdad, sí, cuando ocurrió esto, nos devastó. Nuestra primera hija y perderla de esa manera. ¿Cuántos años tenía? En el momento tenía 21 años. 21 años de ¿Y edad. ella cuándo nació? Nació en el 1984. El 27 de julio de Y 1984. ¿Y cómo fue en la pancita? ¿Tranquilita también? Tranquila, sí. pero al final, el problema es que mi esposa y yo somos de RH diferentes. Yo soy Ok. positivo y ella es negativa. Ok. Entonces sí, tanto ella como mis otros hijos tuvieron problemas para implantarse y realmente ya integrarse. Tuvo que ser vacunada, tuvo que estar en observación, tratamiento antes del parto, porque sí era Era un riesgo. Y ella salvó todo eso. Salvó el ir seguido de aquí de Ciudad Neza a la EMS Aragón en transporte. Nunca tuvo ningún accidente, que vio algún asalto en el transporte, nada. Todo tenía que pasar aquí en la tranquilidad En aquellos años la tranquilidad Sí. que existía en Sí. el Zahualcoyotl. Nosotros, los dos trabajamos. Entonces, en la mañana, para el jardín de niños lo hizo cerca de la casa de mi suegra. Después la primaria, como trabajábamos ahí en Iztapalapa, estaba en una primaria que entraba a las 7:30 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. medio internado. Medio internado. Entonces nos íbamos tempranísimo a las 6 de la mañana. Teníamos que estar esperando el pecero porque José Luis se iba con los otros dos a casa de mi suegra. Pero yo me iba con Marlene a la primaria. Aquí en México tomábamos el pecero hasta Central de Abasto y de ahí córrele para llegar a la escuela. ¿Sí? Todo ese tiempo, siempre fue de las primeras en la escuela, fue abanderada en el 6º año. La secundaria pues también la hizo ahí porque ya también Rodri y Selene, sus hermanos, ya estaban también ahí en la escuela. También ahí en la secundaria también. Los 3 años que estudio fue becada. O sea, ahí no era como ahora que a todos les dan beca. Ya ves que antes hacían estudios socioeconómicos y por calificaciones. Las maestras pues todas la querían mucho porque sí era muy dedicada. También fue de la escolta en la secundaria. Después cuando iba a entrar a la prepa, pues nosotros le decíamos que escogiera una prepa. Dice, no, a mí me gusta el CCH, porque así cuando van a llevar a mis hermanos, a mí me dejan ahí en el CCH y ya se siguen para llevarlos a la escuela. Entonces estudio aquí en el CCH Oriente, también siempre de las primeras. Sin embargo, la forma como pasó, quizá no venga al caso, pero una amarga experiencia que con su padrino, que es familiar nuestro, al momento de conocer lo que había pasado, pues su padrino, su tío, no vino para nada. Luego supimos que había dicho, sí, ya me imagino la clase de fichita que habrá sido. Eso que venga de un familiar, realmente, desde entonces ya no tenemos ningún contacto con esa persona, pero me imagino que así como esta persona tuvo esa brillante idea, tal vez algunas otras personas también se lo
lo imaginaron, pero realmente nunca fue así. Mi hija, Lamentablemente estos delitos son tan... Ahorita ya se cuida mucho más la situación No. de cómo lo manejan. Todavía les cuesta a algunos medios, pero era muy revictimizante para las víctimas. Siempre, bueno, si teníamos presidentes que decían que no lo buscábamos, teníamos presidentes que decían que eran asesinatos íntimos y eso no le correspondía a ellos meterse. O sea, siempre justificando al asesino y no dándole esta víctima Claro. su lugar. Exacto. Y lamentablemente, sí, en esos años, yo me acuerdo en ese 2004 a 2010, esta serie de situaciones que se vivieron ahí, que muchos cuerpos fueron arrojados ahí en el canal de la compañía de mujeres. Sí. Y que estábamos repitiendo la historia de Ciudad Juárez, que no escuchamos. Y también eran mujeres, y eran jóvenes. Y bueno, pues también gracias pues a ella, ustedes también ayudaron a otras familias a darles pues un poquito de calma, también localizando lo que se haya Sí. localizado, ¿no? que haya cambiado Sí. esa mentalidad, al menos un poquito de que no son ellas las responsables de que las asesinen. Es la mente de un trastornado que no conforme con privarlas de la vida, busca la manera de desaparecer de su cuerpo para no tener ninguna forma de ser localizado. Ahorita el principal que cometió el asesinato pues sigue prófugo. Yo creo que finalmente con el apoyo de personas como usted que realmente pues tienen echaron encima una labor tan titánica, se puede finalmente lograr tener buenos resultados que realmente nos llenan de tranquilidad y de gusto saber que aparte de quienes debían hacer su trabajo, hay personas que lo hacen todavía con más fervor, más ahínco y sin esperar nada cambia. Yo te lo decía el jueves, José Luis, para mí la paga es justo que ustedes sientan un poco de calma y que a ellas les empecemos a dar la luz. A Marlene se tiene que ir en algún momento Sí. y eso también a ella le ayuda. Me ayuda muchísimo, sí. Y a esta mamá que nació de ella, o sea, todo este amor que les costó a ustedes construir a esta persona, a este ser que quería, pues, enseñar niños, ¿no? Que lamentablemente se las hayan arrebatado de esa manera. Muy bien. Como comentario, es que ella tiene esa situación, su destino se lo encuentra el 14 de marzo. Mi cumpleaños fue el 12 de marzo. Entonces, en ese día, un día antes, me había dicho mi hija, ¿sabes qué, papá? Mi novia y yo vamos a hacer una fiestecita, una vistecisa el próximo sábado. Vas a ver, va a estar bonito. Para ustedes. Para mí como cumpleañero, ya, nunca fue factible. Porque como dicen, uno hace planes, proyecta cosas, pero pues nunca sabemos si se van a realizar. Y al final ella, pues sí, ella no se lo buscó. Eso siempre. Y qué bueno, me da gusto verlos dentro de toda esta paradoja de dolor y de satisfacción. Verlos que ustedes tienen muy claro eso, que no fue culpa de ella ni culpa de ustedes. Claro. ¿No? Fue los únicos culpables son estos asesinos. Uno de ellos ya sentenciado, que va a apelar, que se va a amparar, que va a hacer lo que hacen todos los asesinos, pero que ustedes se mantienen firmes a pesar de tanto dolor, de tantos años, y que a veces el cuerpo se cansa, ¿no? Sí. Pero no sé, vamos a seguir, yo como se los decía allí, cuenten con ello, que nosotros en A algún pesar momento,
a pesar del no apoyo que ahora ya, bueno, el apoyo que ahora ya no Sí. tiene en su totalidad. Siempre algo pasa para que ellos caigan. Y es triste, ¿no? Y es triste. Es triste. Y Ojalá esas no personas- esté lastimando más. Exacto. No, y aparte, como en el caso ya particular de ustedes, que personas que hacen una labor que otros deberían hacer como obligación, como su trabajo, y no solo no tienen reconocimiento, sino que los bloquean. Los bloquean porque yo creo que se sienten mal de que otras personas hagan lo que ellos no hacen. Les quiero comentar algo me parece importante. Ustedes dicen que en ese momento la escuela pues no hizo más, ni siquiera un pésame, ¿no? Pero curiosamente nos están colaborando una colectiva. Ujú. Aquí está su profesor, de estas chicas es Resistencia Colectivo de Resistencia. Violetas en Resistencia. Se me olvida. Violetas. Pero por algo estamos aquí y seguramente ellas nos van a ayudar, porque sí es un en vivo, pero nosotros tenemos ya otras formas con ellas de estar trabajando y seguramente en otras redes ellas van a tratar también de homenajear de alguna manera y de que resalte quién era Marlene, una estudiante justo, compañera de ellas, y que yo siempre digo que las casualidades no existen, ¿no? Todo es por algo, y por algo teníamos que llegar a ellas también. En este sentido, si quisiera hacer un comentario con respecto a la ENEP Aragón, yo siento que no fue tanto que no nos hayan querido apoyar, sino que nosotros de alguna manera no supimos hacer más del conocimiento, fuimos exactamente a lo que buscábamos, a mi hija, no la encontramos y nos fuimos. Quizás si hubiéramos, no sé, ido a hablar con alguien de mayor relevancia, no sé. No, y a lo mejor si ellos se hubieran enterado, porque fue como una nota roja, Sí. o sea, fue una nota roja de una más, de una menos, de una que, pues seguro andaba. Y sí aparecía Porque que sí, o de sea, antes de la ENEP Aragón, Haz de en las cuenta que notas. llegamos y preguntamos dónde era pedagogía, después con la responsable de carrera, hablamos con ella llamó a la secretaria buscó la lista, pues está en tal grupo, llamaron al grupo y les dijo, ayer vino Marlene, su compañera Marlene, y empezaron a decir, sí, estuvo aquí, una de ellas nos fuimos a la parada del camión, yo tomo el Perla y ella toma el Palacio, el Esperanza Palacio. Dice, bueno, entonces cualquier cosa, que no sé qué. A mí lo único que se me ocurrió, dije, bueno, como ya era marzo, ya casi término del semestre, algo así, se me ocurrió decirle, bueno, y si, por ejemplo, Marlene, era martes, Marlene la encontráramos, regresara el lunes, ella todavía se puede presentar y puede seguir con Todavía te preocupó. Sí, fíjate, y me dice la maestra, sí, claro que sí, aquí las puertas están abiertas para ella, que venga a verme y yo le doy un justificante de que pues estaba extraviada. O sea, y fue la única que hicimos. Sí. Después también nos mandaron ya ves que está derecho, y con un maestro de derecho y nos dijo que cualquier cosa que necesitáramos, que nos pusiéramos de acuerdo con él, ¿verdad? Sí. Pero pues ya no, o sea, ya no regresamos. Quizás si la escuela se hubiera enterado más fondo. Nosotros. Bueno, pues ahora nos van a ayudar nuestras queridas chicas de esta colectiva y que son de ahí mismo, o sea, son sus compañeras. O sea, de una u otra forma, yo estoy segura que si nos está viendo alguna de ellas, que seguramente sí nos están monitoreando, pues les con el dolor que genera, pero algo bonito van a hacer. Con esta entrevista que estamos llevando a cabo, unos pequeños shorts para poder seguir dándole visibilidad a la entrevista, que yo agradezco infinitamente que hayan accedido a. No, al contrario, entonces, la verdad que... Ese mensaje que me mandaste me hizo casi chillar. ¿No, de veras?
Sí, por eso hasta le hablé a Ricardo, le dije, "Ay, mira qué bonito", me dice. Ay, puso que bonitas palabras. Ujú. Qué bueno que. Pues es que era, pues, sentíamos en ese momento pues, sentir que tarde, pero la justicia, al menos en una parte, había llegado. Que no Sí, la verdad. importa. Y gracias en todo, se pusiera la labor que ustedes realizan. Quizás si lo hemos dejado en las autoridades, pues ellos hicieron hasta donde pudieron, ya que más ya no los dejaron, y ahí se hubiera quedado, como dices, una víctima más. ¿Eh? Sí, es que lamentablemente, y en esos años así, y más, en esos años y más con tanto que estaba pasando, fue una nota roja. Sí. ¡Pum! Y ya. Una más de las que están pasando ya. Y el tema de la bota, ¿no? Porque eso Sí. fue así como que, ¿no? Su bota. Eso es muy doloroso. Y yo les recomiendo, si tienen recortes de la nota, de cómo fue que encontraron, mejor quémelo. Tirarlos. Sí, Porque sí, porque eso lo es están, una lo están descarga. martillando. Sí. Y una pregunta más, ¿por qué le pusieron Marlene Natalia? Bueno, ¿Quién lo decidió? A ver, platíquenme esa. A ver, Marlene, porque no, la verdad es que estaba en la primaria y hay una maestra muy, es que ya viene a todos nosotros, era muy dedicada, muy bien, y jovencita, y yo decía, no, Marlene, no sé, como que se me hizo muy, que le quedaba el nombre, y dije, ay, pues mi hija va a ser Marlene, sí, o sea, como admiración a aquella maestra de primaria, y Natalia, porque así se llamaba una de mis tías de parte de mi papá, de hecho mi papá le dijo Sí, a mi esposa, date cuenta que me decía mi suegra que mi suegro con ninguna nuera ni con sus hijos fue a verla al hospital. Y cuando nació Marlene, llegó mi suegra a verme al hospital sí, y me dijo, hija, ¿ya viste qué nombre le tocó a la niña? Pues ya acababa de... No, y dice, es hoy día de las Natalias. Ponle Natalia por mi prima Natalita. Ponle, por favor, déjale por favor Natalia. Y por eso fue Marlene Natalia. sin embargo, Mi muchos suegra. creyeron que era Natalia, porque en ese tiempo había una moda de De una telenovela, que la Natalia. principal era Natalia, algo así. Natalie. Mm. Y O sea, pensaron y que le por pusieron eso por ya eso, no. pero no tenía que Era ver. por ser el día que nació, que es día de las Natalias. Entonces acaba justo de ser su aniversario de ella también. Sí, Sí. no, hace unas semanas. Hace una semana. Ajá. Ajá. Sí, entonces, que llegue ¿Cómo, también. cómo han vivido ustedes todos estos años? ¿En algún momento se calma el dolor? Tenemos muchas familias Ajá. de las voces de la ausencia que en algún momento las van a conocer, que no sé, o sea, tenemos un caso muy particular de aquí de Chimalhuacán, donde después de, de hecho ya se iba a vencer un año después, la orden, después de casi 20 años. Y cuando a ella le quitan la vida, la niña tenía un año, pues ella era adulta. Cuando nosotros llegamos, ella no me quería ver porque decía, es que ¿por qué vienes y nos recuerdas todo esto, no? Y el dolor de Lupita, porque también se llama Lupita su mamá, yo la veo como las que tienen un día que les asesinaron a sus hijos. Sí. Así es como ustedes lo viven. La verdad, de inicio es un dolor, algo que indescriptible, algo que no. Yo creo que he tenido hermanos que han tenido y familiares que han tenido la pérdida de algún hijo, pero por enfermedad. Pero el La que forma en la que sea de esa manera y sobre todo la forma como fue, la verdad es algo. Uno piensa a veces que, bueno, yo creo que ya lo asimilé, sin embargo, vienen detalles, recuerdos y cuando se dan cuenta ya está llorando como si fuera apenas unos días antes. siempre No se les va a puede. hacer falta. Ajá. Nunca se puede Y yo pues no básicamente olvidar. apoyándome pues en mis hijos, en Rodri y Selene,
apoyándome en mi familia también, que siempre, todo el tiempo, nos estuvieron apoyando, todo ese tiempo que fue la investigación. Hazte cuenta que ellas estaban aquí desde la mañana hasta en la noche, o sea, no nos dejaron solos y en mi trabajo. O sea, yo trabajo en el INEA y el trato con mi gente, con mis asesores, con los usuarios que están estudiando, que ya van a terminar, que ya certificaron. O sea, todo ese apoyo me sirve, me ha servido. Y yo luego a veces platico con ellos. ¿Cómo te explicaré? Lo siento como cuando ves una película, así que, y pasó esto, y luego pasó esto en la película y todo, así lo siento. O sea, muchas veces no siento como que fuera yo la protagonista, sino que es a otra persona. Y tú estás viendo la Exacto. película. Ajá, así. Como me abstraerte del dolor, siento. Sí. Es lo que lo que te ayuda. sí. Sí. Sí, porque te digo, sí me han dicho, pero es que yo con algo así, yo haría, ¿no? O sea, yo te digo, es por eso. Y el hecho de que ustedes como padres de una víctima de hace tantos años, de estos primeros feminicidios terribles que se empezaron a dar en el Estado de México, ¿qué piensan del crecimiento que se ha dado en torno a todo esto? Porque pues cada vez nos arrebatan más Sí. estudiantes, más niñas, mujeres adultas ahora ya. ¿Ustedes Y desaparecidos. desaparecidos, O sea bueno, que, Sí. y como son desaparecidos, yo no sabía que como ahí, cuando es desaparecido, no hay el mismo ahínco para buscarlos que cuando alguien ya falleció. O sea, desapareció, pues por ahí apareció, ya. Ujú. Entonces, y ahorita es lo que, según estamos viendo, hay cantidad, ya la cantidad es Sí. escandalosa. Y lo peor de todo es que no se ve que haya algo que se esté haciendo a fondo para acabar con ello. El mismo día de la mujer, asesina un tipo a una mujer ahí en Tlatelolco y la trata de enterrar. O sea, es hasta burla. Quizás no lo hizo para eso, pero parecía burla, ¿no? sí, era lo que platicaba yo con Carlos, con Daniel, y decía, es que estábamos nosotras organizando todo el tiempo, bueno, yo no marcho, nada más vamos a cuidar las cruces, Ujú. pero las mujeres estaban organizando y fueron más de 200,000 mujeres este año, y sí es como una burla el hecho de que estaban marchando, Y por ahí estaba. y este tipo estaba tirándola a ella, otro en Guadalajara matando a una niña, a una Yo mujer con también. su mamá. O sea, ese día, el 8 de marzo, hubo aproximadamente 7 feminicidios en el país. Afortunadamente ya los agarran, sí, ya ahora los agarran más rápido, ¿no? Ah, Bueno, pero Al de esta Gilda Guadalupe, que es la chica que dejan en Tlatelolco, que ya ayer lo agarraron, ya lo vincularon a proceso, entonces a las los están detenciones, agarrando muy rápido, pero lo que no queremos es que ¿qué justamente, pasa? sí, no sé qué haya necesidad de agarrar. o sea, ahorita afortunadamente también están abocando mucho las autoridades en detener por violencia intrafamiliar a estos sujetos, pero, y eso previene, ¿no? Pero, ¿y los predadores como estos? ¿No? Ujú. Y en este caso ya ha cambiado la mentalidad, porque yo me acuerdo de más joven, era muy común que vea a alguien golpeando a una mujer. Y bueno, pues, lo voy a ayudar porque está pegando. Yo la que se enojaba más era la mujer. ¿Usted que se mete? Es que si él es mi esposo o mi novio y si quiere matarme, que me mate. Salía hasta peor la situación. ¿Habrá cambiado esa mentalidad? No, sigue pasando lo mismo. Pero miren, pues yo les agradezco infinitamente, de verdad, nuevamente, que nos hayan abierto su casa, su corazón. Lamento mucho la forma en la que llegamos a conocernos, No. pero, pues si quieren comentar algo más. Quisiera hacer un comentario hoy de que mi esposo habló sobre el INEA. En ese tiempo, como comentaba, de inicio aparentemente era un secuestro y pedían rescate. Yo lo comenté a mis compañeros del trabajo y sin que nadie les dijera, pronto hicieron una colecta para tener posibilidades de
de darles, ya no hubo necesidad de hacerlo, pero personas que ni conocía, aún ciertos trabajadores, como trabajamos en todo en el DF, colaboraron y se reunió una cantidad que finalmente después nos ayudó, porque yo se las entregaba y se las daba a la persona que de alguna manera era uno de los organizadores. Sabes que mira, no hubo necesidad, pues ya mi hija ya no va a aparecer. No, es para que se apoyes en todo lo que viene. Y realmente es un agradecimiento que no pude hacer pleno en ese momento, y ahorita si pudiera, pues la verdad agradezco a mis compañeros, a todo el personal del INEA, DF, ese apoyo tan enorme que nos brindaron en ese momento. Es lo que el comentario que quieres hacer. Lupita, No, pues ¿algún mensaje a las familias, a los mismos, a las jóvenes, a los mismos sujetos que pudieran estar pensando en lastimar? como dice la licenciada, o sea, aquí nadie es culpable. Licenciada. Yo no soy licenciada, yo ni me titulé. Me ha costado más ser Frida nada más. Quiero mi persona. Como dice aquí Frida, o sea, nadie es culpable. Todos debemos apoyarnos. Y gracias a ella se agarró a uno de los que asesinaron a mi hija. Esperemos que aparezca el otro, si no, pues ya con esta persona. Porque si no hubiera sido por su apoyo, no se hubiera encontrado nada. O sea, ya nosotros ya decíamos, como decía mi esposo, deja los que se sigan escondiendo como ratas, porque son unas ratas. Pero pues no, gracias a su apoyo de Frida y sus compañeros, encontraron a la persona y ahora se le está haciendo justicia a mi hija. Que fueron, o sea, como decía el Ministerio Público, realmente esos 55 años, pues es una pena mayor, ¿sí? O sea, y gracias a que fue una juez, una mujer, la que dictó la sentencia, porque de inicio la tenía un juez varón, ¿sí? Entonces, cambia a una juez y de ahí fue de donde salió. Donde tuviste que había más esperanza. Una sentencia mayor, sí. Ahora esperemos que se mantenga. Pues se mantenga, ¿verdad? Así será. Y también no quiero dejar pasar por alto algo muy importante de la ayuda tan oportuna de Frida y sus compañeros colaboradores, porque nos comentaron que en el MP, sí, que era muy poco ya lo que faltaba para que prescribiera. Ya el delito estaba por prescribir. Entonces, gracias a esta situación, se volvió, y ahora el que está prófugo ya no tiene forma de que prescriba el es correcto, delito. Pero como hubiera sido unas semanas, unas 3 semanas, algo así. Ya, aunque se hubiera visto ahí, ya no se puede hacer nada. La verdad, aparte de que ustedes me apoyaron, fue una manera tan oportuna de hacer lo que pudo finalmente lograrse, lo que ahorita se tiene. Se espera conseguir más. Vas a ver. Y además el apoyo es Frida para con el Ministerio Público, porque nos decía ella, ¿a ustedes quién nos está recomendando? ¿Por qué tenemos esa, de que nos están hablando constantemente de que cómo va el caso de la niña? O sea, hasta ella se admiraba de que mientras otros asuntos los podía llevar más tranquilos, lo de Marlene tenía la presión de darle un resultado, de dar resultados. Y sí se enteró. Alguien sí, poder de allá sí se enteró que había sido. Sí, conozco una de poder, es mi hija. Sí, ella fue la que nos ayudó. No, la verdad. Sí. Eso no sabremos cómo agradecer. La verdad es, de hecho, inclusive yo a esta entrevista, yo pensé que nunca se iba a hacer, y aparece ella ocupada con tanta situación, va a poder venir. Comentarios del chat de YouTube, del en vivo, TN, abrazo para Frida, bendiciones a la familia. Gracias. Sandy, justicia, abrazos para la familia, justicia para Marlene, justicia para Marlene, justicia para Marlene. Somos las voces de la ausencia, están presentes. Hazel Margarita, buenas tardes, Frida Guevara, padres de Marlene. Hazel Margarita, justicia para Marlene. Sara Chacón, que todo se arregle satisfactoriamente, manda abrazos. Dios les guarde y acompañe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Por favor, compartan el video. Vamos a estar trabajando con nuestra
queridas compañeras de la colectiva, para hacer cosas también, que resaltemos un poquito quién era Marlene, y pues que al final de todo, yo siempre lo digo, cuando nos quitan a su hija, no nada más nos quitan a su hija, nos quitan a la que iba a ser pedagoga, nos quitan a la amiga, nos quitan a una mujer que al final forma parte de esta sociedad que debería de abrazar un poquito más pues a la empatía. Lamentablemente no hay mucho. Sí. En este sentido, la verdad nosotros también estamos, pues, en nuestro caso, triste y un poco doloroso, pero tenemos ya un resultado de lo que pasó. Pero yo pienso en todos los padres de familia que no tienen a sus hijos, sus hijas, pero tampoco saben hasta el momento nada. Es algo todavía, yo creo, muy, muy doloroso, horrible de pasar, de que pasa el tiempo y no saben si vive, si muere, está en algún lugar. Es terrible. Y nos solidarizamos con ellos, esperando que pronto puedan resolverse todos esos casos, que la justicia finalmente llegue, como en nuestro caso. De nosotros, Gracias. de nosotros fueron nada más 3 días, de martes a viernes, Que no sabías de que no eso. supimos nada. Ya el viernes fue cuando, bueno, el sábado fue cuando ya apareció su piernita. Pero esos 3 días es como dice mi esposo, es horrible, o sea, estás viva, pero ¿Dónde estás? Ya No. comió. no, o sea, es horrible. Sí, como dices, son nada más 3 días y fue. Me imagino el infierno que están viviendo todos los padres de familia que Que llevan- años y no aparece nada. Don José Luis, como te dije, Lupita, muchas gracias. Pero yo hablo de tú. Tú háblame de tú Ándale, muy bien. y Claro, de Frida nomás. Porque, Frida. Señor licenciado, ¿dónde está la licenciada? ¿Dónde está? porque yo decía, ¿cómo le digo? Tú, Frida, tú, igualado, ¿no? Frida. Muy bien, Frida. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Cuídense Gracias, mucho amigos. y por favor compartan la información. Chao. Gracias, Carlos. Gracias.